Buenos días, buenas tardes, buenas Buenas. noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a otro programa más aquí en Grado Cero. Y hoy tenemos el gusto de entrevistar a David Dorado Romo, un historiador que se ha dedicado a hacer trabajo sobre la frontera, Así es. divulgación sobre la frontera, y que hoy vienes a presentar este libro que es Historias desconocidas de la Revolución Mexicana, Así es. en unas narraciones sobre El Paso y Ciudad Juárez. Sí. Yo quisiera empezar uno sobre ti, porque hay unas cuestiones que me parecen muy interesantes y que merecen recalcarte. Uno, tú te formas en la frontera. Así es, digo, yo nací en California, San José, California, Ajá. pero mis padres eran de la frontera y allí estuve hasta la prepa y luego ya después me regresé a la Universidad de Stanford. Pero tú tienes una fuerte inclinación por la historia de México, partiendo de, al parecer, algunos familiares tuyos Claro. fueron de los santos que hicieron de los cristeros que hicieron santos recientemente, Sí. ¿no? Sí, mira, mi padre es de los Altos de Jalisco, un pueblito cerca de Jalostotitlán, Jalisco. Y su primo segundo era Toribio Romo, y él muere en el 28 y después el Papa lo canoniza. Entonces a Toribio Romo lo conocen como el Santo Pollero, el santo de la inmigración, porque muchísimos miles, 100 miles de personas, de inmigrantes, antes de ir a Estados Unidos, van y se persignan con este padre porque dicen que se lo encuentran en el desierto y él los protege de la migra, los lleva a lugares a conseguir trabajo. Él se presenta como con un sombrero de vaquero, ojos verdes, anda en una troca roja y anda salvando a los inmigrantes. Entonces es la leyenda de mi... Él sería como un tío tercero, ¿no? Sí. De este pueblito de Jalostotitlán, Jalisco. ¿Podríamos decir que tu gusto por la historia viene de esos antecedentes o viene de otros elementos? Sí, claro, es una... Mira, la frontera, la historia de la frontera para mí es una historia familiar, porque de la parte de mi tía abuela, ella cruza en 1917, escapando, pues a las mujeres se les trataba muy mal, especialmente por los federales, pero también por los revolucionarios, ¿no? Entonces, toda su familia viene a El Paso, Texas, en esa época, como en 1917, 1915, escapando la violencia en México. Y nosotros somos una comunidad fronteriza que vivimos en el lado al norte del río Bravo, una generación, y luego nos regresamos y luego otra vez nos regresamos. Entonces, esa idea transnacional es algo que trato de mostrar yo en mi libro. Tu formación académica es muy interesante porque te formas en Stanford, como ya habías comentado, pero también en Israel. Así y es. Te formas también en Italia. Así es. Este choque de formaciones, ¿cómo afecta tu concepción de la historiografía? ¿Cómo Sí, claro. Bueno, muchas personas pues ven al Paso de Juárez como algo así al margen, ¿no? Algo en medio, in the middle of nowhere, se dice en inglés, en un desierto, no es un puerto, no es nada. Pero yo siempre he tenido el sentimiento que es un lugar importantísimo para la historia, no nomás local o regional, ni siquiera binacional, sino una historia global. Y siempre, yo cuando fui a Israel, y sabemos que Israel ahorita existe un muro entre la zona palestina y la zona israelí. Yo cuando fui tenía como 19 años y era mi manera de entender mi hogar. Tuve que viajar miles de millas a otra parte del mundo para entender que las mismas problemáticas que existían en otras partes del mundo existían donde yo vivía. Entonces también viví en Italia, en Florencia, un lugar precioso, pero yo siempre me atraían las cuestiones de la inmigración. Entonces trabajé en se llamaba Controradio, una estación de radio multilingüe que hablaba sobre los derechos de los migrantes de Sudáfrica, del norte de África, de otras partes del mundo hacia Europa. Entonces siempre, no le hace dónde estoy, me estoy enfocando en cuestiones de inmigración, cuestiones de frontera. La frontera existe donde quiera, no nomás en El Paso y en Juárez. En el caso de la Revolución Mexicana hay una cuestión que a mí me parece interesante en el contexto de que, si bien nosotros conocemos la historia oficial, la que sale del centro de la Ciudad de México, sobre los incidentes que pasan en las partes de la provincia, ¿no?, en el momento de la Revolución Mexicana, mucho de la Revolución Mexicana
no se gesta en el centro, sino se gesta tanto en la frontera como en Estados Unidos. Sí, mira, yo no empecé este libro hablando de la revolución, yo no tenía ideas preconcebidas. Mi libro sale del andar, es una caminata, es una derriba, es ambular por diferentes calles de la frontera y voy sacando poco a poco las conclusiones. Ahora te voy a decir, tiene muchísimos personajes, pero los personajes, hay muchos personajes conocidos como Pancho Villa. Pancho Villa se aparece donde quiera en mi libro y en las calles del Paso en Juárez. El Paso era una de sus ciudades favoritas de la frontera, ¿no? Allí él, desde antes de la Revolución y durante la Revolución, él estuvo en exilio brevemente en El Paso. Entonces yo voy sacando conclusiones que hasta a mí me sorprendieron. Entonces te voy a decir una. La Revolución Mexicana no empieza en el Zócalo, no empieza en Puebla después de que Madero llama. Madero está en San Antonio, Texas, y él hace una llamada. Y aquí en el Zócalo, en la Ciudad de México, ni siquiera en Puebla tuvo éxito, ¿verdad? Era en la frontera, en el norte de Chihuahua, con los orozquistas, con los villistas. Pero en realidad, después de tanto escudriñar, yo llego a la conclusión, y a lo mejor me van a quemar como hereje, que no hay otra ciudad donde se concentra tanto el ímpetus revolucionario como El Paso, Texas. Entonces, caray, estoy diciendo que la Revolución Mexicana empieza en una ciudad norteamericana. Sí y no. La Revolución Mexicana no es como la Revolución francesa o la Revolución rusa, ¿verdad? Que el centro es donde empieza, ¿verdad? Tú tomas la Bastilla en París, tú tomas las grandes ciudades, Petrograd, del centro, ¿no? En Moscú, y allí empieza la revolución, estas revoluciones francesas, la Revolución Rusa. La Revolución Mexicana empieza de la frontera. Hasta la Revolución Oficial, si tú piensas cuáles son los líderes mayores, excepto Emiliano Zapata, pues todos son fronterizos, ¿verdad? Madero, Villa, que viene de Durango, pero Chihuahua es verdaderamente de su estado, ¿verdad? Todos se ven como norteños, ¿verdad? Obregón, Carranza, hasta después Plutarco Elías Calles, todos eran fronterizos. Pero yo estoy hablando de otros personajes. Yo empiezo con una figura de Teresita Urrea, que ella la ven como la Juana de Arco mexicana, que tiene solavamientos, que ella es la líder de solavamientos yaquis. Pero muchas veces cuando la historia, la ve como la historia oficial la ve como un personaje marginal, siempre como una santa, la Santa de Cabora, pero allí para en la frontera, no la siguen cuando va a Arizona, cuando va a El Paso, y miles de mexicanos la están viendo como una líder revolucionaria. No la siguen cuando va a San Francisco o a Nueva York, donde gana un concurso de belleza. No la ven como una figura, pues yo diría, transnacional, ¿verdad? Este flujo que viene de arriba y para abajo. Entonces, ¿por qué la frontera es tan importante? Bueno, por su ubicación estratégica. Allí tú tienes un lugar donde es muy conveniente para exiliarte si eres un Flores Magón. Allí puedes publicar tu periódico. Hubo 40 periódicos en español en El Paso que se publicaron en esa época que yo estoy tratando aquí en mi libro. Allí hay mucho contrabando de armamentos, hay espionaje. El Paso tiene la población más grande étnica de mexicanos, exiliados y también nacidos allí, ¿verdad? Donde puedes reclutar. Pero al controlar la frontera, controlas los flujos de información, de armamento. Entonces, ¿por qué se dimite Porfirio Díaz a 2 semanas de la caída de Ciudad Juárez? La batalla de Ciudad Juárez, tú dices, pues eso es una población marginal. ¿Por qué? Por todos esos motivos, que ya los revolucionarios están controlando todo, controlan mucho, controlan la información. Entonces mi libro trata de no nomás el hecho de ser desconocida, sino el hecho de ser subterráneo. Hay una lucha cultural de imágenes, de propaganda, que fue creada, que se luchó en la frontera,
que la historia oficial ha ignorado a estos días. Entonces, todas esas preguntas me estoy haciendo yo en este libro. Inclusive a partir de tu libro y otro que te editó Ediciones Eras, que era el del camarada Flores Magón, hay una percepción, tal vez esté errónea, te la pregunto, en donde pareciera ser que en Estados Unidos y en la frontera había una visión completamente distinta de cada uno de los personajes que figuran en la revolución. Por ejemplo, tú empiezas hablando de Madero, pero en una lectura completamente distinta de Madero. Aquí Madero lo ponen como el loco que hablaba con espíritus y que un día se le ocurrió escribir un libro y entonces organiza un movimiento, pero no lo ponen como un personaje políticamente estructurado como tú lo presentas en el libro. Así es. ¿Hasta dónde hoy en día tenemos el problema que una es la lectura de los estados de la frontera e inclusive los que están en la parte sur de los Estados Unidos, y otra es la lectura que hoy oficialmente leemos en este país sobre cada uno de los personajes revolucionarios? Pues sí, creo, mira, poco a poco va cambiando la lectura. Ediciones Era publica el libro de Friedrich Katz hace un poco, unas 2 décadas, yo creo, más de una década, y ese era un libro importante como contribución historiográfica a la percepción que sí, el norte de México es importantísimo. El villismo, ¿verdad? Con detalles, era un libro de 900 páginas, una Biblia, ¿no? Eso ayuda a mover la historiografía un poco del centro, ¿verdad? La importancia del norte. Creo que mi libro va un poco más allá, en que yo estoy viendo la frontera como esta franja transnacional, ¿verdad? Que no es la frontera norte, es porque ya al decir la frontera norte todavía tienes una posición centralista, ¿no? Sí. Sino que estoy y no, ni siquiera estoy centralizando el margen. Es la paradoja que estoy diciendo, no, el margen no es el margen es el centro. Sino que te estoy diciendo que ya la historiografía sí se está moviendo un poco a ser menos nacionalista y más transnacionalista, no internacionalista. Transnacional implica ese flujo que va del norte al sur, sur al norte, en otras direcciones, ¿verdad? Entonces creo que allí está mi contribución. Estoy moviendo el esquema en esa perspectiva, pero también en la perspectiva de la microhistoria, ¿verdad? Tú cuando naces en la frontera, casi ya como dicen en inglés, por default, eres postmodernista, ¿verdad? Eres un muy microhistoriador, porque todas esas historias oficiales centralistas, sea de Washington o sea de la capital, pues tú sabes que son incorrectas, no tienen el detalle, no tienen la comprensión de vivir en una zona así de tan complicada, tan híbrida, ¿verdad? Entonces creo que esas son mis contribuciones, de quitarte de esa visión de arriba para abajo y más bien de abajo para arriba, pero en una manera, pues la microhistoria. Tenemos aquí, por ejemplo, a Luis González y González en México, que es importantísimo para la microhistoria. Tenemos la microhistoria de Carlo Ginzburg, italiano, que habla de que tú encuentras puntos que parecen ser triviales, pero que en realidad te van a llevar a algo mucho más profundo. Son ventanitas, ¿verdad? Son detallitos que parecen ser marginales, pero en realidad son importantísimos, son centrales. Es lo que estoy tratando de hacer yo. Pero, a ver, yo siento que tú ahorita sostienes que es microhistoria, pero creo que inclusive tú vas más allá, salvo tu mejor opinión. O sea, porque entiendo, por ejemplo, que la microhistoria en el caso de Ginsburg es sobre la lectura de las sentencias en Turín y sobre documentos oficiales, pero tú en este libro, por lo menos yo tengo la sensación que inclusive propones, no solamente te metes en la historia política, sino te metes en la historia cultural. Así es. Es decir, hay por ejemplo una parte en donde tú dices, bueno, en una de las batallas tocaban a Verdi. Sí. Aquí todo documental te ponen que están ahí en un corrido o algo así. Una de las ejecuciones tocaron a Verdi. Inclusive que tocaban jazz, había eventos de jazz, había cuestiones así que ni por error los oyes en un documental de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Verdad? Además tú dices, no, bueno, que van a andar oyendo a Verdi, no van a andar poniendo ahí ese tipo de música. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan difícil ha sido? ¿Tú de dónde recoges tus fuentes? Claro. Recoges
como te ponía el ejemplo de Ginsburg, que hay un documento de sentencias, Sí. o lo recoges de la experiencia oral, de la tradición periodística, de dónde sale. Sí, claro. Un poco antes de contestarte directamente tu pregunta, yo hablo de los situacionistas que hacían psicogeografía, Sí. que estaban tratando de redescubrir sus propias ciudades. Sí. Entonces había estos chavos medio locos, los años 50, 60, que caminaban, ambulaban por las ciudades de París usando un mapa de Berlín. Y dices tú, qué locura, ¿no? Qué cute, como decimos en inglés. Pero en realidad es lo que yo traté de hacer. Yo traté de usar un esquema diferente, ¿no? Algo que me sacara de los mismos clichés, de los corridos, o de esas mismas formas de ver la frontera, que ya estoy cansado, ¿no? Siempre digo, es importante la cuestión de la migración, de los feminicidios, la violencia, el narcotráfico, pero hay tanto más, otros detalles, ¿no? Entonces sí, para mí yo duré como hasta 3, 4 años en las bibliotecas, en los archivos, pero empecé en los archivos del Paso, donde un poco, sabes tú, de esos viejos archivos donde tú ves los periódicos y encuentras, y hay veces que me aburría porque duraba hasta las 8 horas en esos archivos oscuros, y de repente dice, caray, y este detalle de dónde viene, ¿no? Y ese era mi método. Todo lo que me decía decir, caray, a lo mejor era uno de esos puntitos que habla Ginsburg, de puntos, detalles que te llevan a una comprensión más, pues sí, más profunda de las realidades, ¿verdad? Entonces sí, eso de Verdi, de que Verdi se usaba una ejecución, entonces ya empecé a entender que pues la frontera llevaba a eso, ¿verdad? Muestro en mi libro una foto de que combinaban el jazz, el swing, con los mariachis típicos, las orquestas típicas, ¿no? Sí. Y eso tenía todo el ser, en inglés se dice code switching, ¿verdad? El ir de una forma de pensar a otra, el lenguaje, hasta el lenguaje musical. Era una parte de lo que hace a la frontera, una frontera subversiva. Entonces, cuando tú estudias aquí de una perspectiva muy nacionalista, muy pura, el centralismo, estudias el poder, y hay mucho poder en la parte central, pero cuando estudias la frontera, estudias el contrapoder, y el contrapoder tiene mucha fluidez, ¿verdad? Entonces es como estudiar la revolución pensando en dos esquemas. Uno, si la guerra es un juego, la manera tradicional de entenderla es como el ajedrez, que tú ocupas espacios, terrenos, pero la manera más posmoderna de entenderlo es como el juego asiático de Go, que tú no ocupas los espacios, sino controlas las líneas, los flujos, juegas entre las líneas, literalmente. Entonces, cuando tú puedes controlar los flujos, y en este caso de información, de contrabando de armas, de todo, es como vas a conquistar tus terrenos indirectamente, ¿verdad? Entonces yo estoy tratando de hacer una narrativa en mi libro, no académica, no rígida, es como el ambular, por eso le llamo la psicogeografía. Ahora, en el libro tú haces una reformulación de la mujer en la revolución que me pareció muy bonita. Sí. O sea, porque no es nada más hablar de la Adelita o de la que vivía acomodada o de la indígena que vivía oprimida, sino tú reformulas, hablas por ejemplo de Teresita Urrea, hablas de Carmelita Reyes, creo que se llama. Torres, Carmelita Torres. Es decir, de dos mujeres que tienen un perfil completamente distinto. Absolutamente. Entonces allí también estoy tratando de desafiar la historiografía un poco machista, que se habla, pues las mujeres nomás son, sí, la de Alitas, que literalmente van y le hacen las tortillas a los revolucionarios, que lo ¿no? acompañaban y de vez en cuando a lo mejor tienen un rifle, pero ellas no son las que se meten. Yo estoy hablando de una revolución que empieza en 1893 en Tomochic, con esta santa, con esta visión espiritista, que no nomás es un movimiento espiritual o religioso. El espiritismo tiene mucha influencia sobre Madero y tantos otros fronterizos, porque es un movimiento mundial, es un movimiento político que habla de subir a la sociedad a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces yo hablo de la anécdota esa de que Teresita llevaba por la mano a sus amigas aquí a las pirámides o hasta Acapulco, ¿verdad? En esos tiempos, y es una leyenda, parece ser, pero que tiene ese significado, que
que eso es lo que era Teresita y su visión espiritual de una sanadora, que venían 3,000 personas al Paso a ser curadas por ella, pero también a escuchar su sabiduría política, ¿verdad? Entonces yo digo que allí empieza la revolución, en 1893, con las batallas de Tomochic, con el primer líder de la División del Norte, que 15 años antes de Pancho Villa era un México estadounidense, sí. Víctor Ochoa, un inventor, ¿verdad? También así con todas esas locuras y hibridismo, ¿verdad? Que él fue a la cárcel de Brooklyn y allí hacía sus invenciones de naves aéreas. La revolución empieza en un sentido en esa zona con una mujer que inspira, y Laura Aguirre después es parte del movimiento de magonista. Todo se mezcla, ¿verdad? Entonces la mujer, yo digo, tiene un papel central, no más marginal. Igual con Carmelita Torres. Carmelita Torres era una especie de Rosa Parks, y casi nadie conoce esa historia, que es importantísima, ¿verdad? Ella es la líder, empieza con 200 mujeres y llega como a 2,000 mujeres, la mayoría juarenses, que trabajan en El Paso y que se les requiere que pasen por un proceso muy humillante de fumigación, desinfección, donde hasta les toman fotos cuando cruzan al Paso, y ella se rebela en contra de esto en 1917, y tiene muchas implicaciones políticas, porque allí es donde está el villismo, el carrancismo en Juárez. Entonces muchas de ellas son villistas. Está mezclado con la Revolución Mexicana, pero es otra anécdota en la historia oficial, que para mí no es anécdota. Si tú lees la historia de Carmelita Torres y lo que le llaman los motines del baño en el puente Santa Fe entre Juárez y El Paso, son cosas muy actuales, ¿verdad? Sí. Las narrativas de la eugenesia, todo eso, tú ves y dices, la historia no ha cambiado 100 años después. Eso fue en 1917, ahora estamos en el año 2017 y son las mismas historias. Entonces esas historias no oficiales para mí son hasta más centrales a la narrativa histórica que las historias oficiales. Cuando uno lee tu libro, evidentemente hablas de este perfil psicogeográfico que quieres observar, pero también lo refieres, y ahí es donde yo tenía un problema epistémico que sí te quiero consultar. Ándale. Sí, tú claro. Asumes como posmoderno, pero yo asumo que los posmodernos dictan el fin de la historia. Ellos dicen, no, ya no hay historia que se vive. Y al contrario, yo creo que tú sí hay una evocación de la historia, pero tal vez de apuntarnos que la historia no se debe de ver a partir del centro, sino de la periferia. Sí. Bueno, yo también digo posmoderno así con, en inglés decimos tongue in cheek. Usa esa palabra en forma muy... Yo también tengo problemas con la teoría del posmodernismo, que es una teoría que absolutiza lo que no debe de ser absolutizado, ¿verdad? Entonces yo también estoy de acuerdo contigo. Cuando yo veo la microhistoria y la frontera, hasta cierto punto sí estoy diciendo, mira, el centro es el margen y el margen es el centro. No estoy diciendo las fronteras están donde quiera, que es una idea muy postmodernista, ¿verdad? Porque entonces en eso, si tú las ubicas así tan, ¿cómo se puede decir? Profundamente, ya no, la frontera ya no significa nada, porque todo es frontera y nada es frontera. La frontera es algo muy, muy específico, es una línea en la tierra que no nomás es imaginaria. Si tú cruzas esa frontera te matan, y han matado a miles y miles de personas. Mueres por cruzar esa frontera. Es muy concreta, no es algo abstracto, no es algo postmodernista, es algo muy tradicional también, ¿verdad? Entonces sí, yo estoy tratando de decir que esa frontera muy específica, muy concreta, tiene muchísimo que enseñarnos, que se nos ha olvidado, ¿verdad? ¿Y por qué se nos ha olvidado? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se enseña esta historia ni en las escuelas de la Ciudad de México, ni en las escuelas norteamericanas, inclusive ni en las escuelas del Paso y Juárez? ¿Por qué? ¿Por qué se ha borrado esa historia? ¿Verdad? Inclusive en el libro tú hablas de la participación de chinos y negros en el movimiento revolucionario, pero que ni por error los menciona. No, bueno,
sí se sabe un poco en la historia académica que Pancho Villa odiaba a los chinos. Había un movimiento muy fuerte de todo, inclusive hasta con las personas más progresistas del PLM, de los magonistas, tenían esa tendencia muy anti-China, que era desafortunadamente hasta el movimiento laboral de Estados Unidos. Todas las leyes de exclusión anti-China venían de los movimientos obreros, ¿verdad? Pero a Pancho Villa le caían muy bien los japoneses. Inclusive él los tenía como para sus líderes de las ametralladoras. Él tenía 2 cocineros japoneses que se descubre después que eran espías para Pershing, que lo trataron de asesinar y no pudieron, ¿verdad? Entonces él les tiene mucha confianza a los japoneses y no a los chinos. Igual con la inclusión de los afroamericanos, muchos de ellos, allí tengo fotos, son parte del primer movimiento de los maderistas, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la etnia, de la raza, de la eugenesia, es otro terreno subterráneo del cual no se habla tanto en la historia oficial de la Revolución Mexicana, especialmente en la frontera. En 1917, pues era una guerra racial, ¿verdad? Cuando Pancho Villa mata a los ingenieros en Chihuahua, cuando todo esto del holocausto de la cárcel del Paso, que mueren como 27, mayoría de ellos mexicanos, algunos amigos de Pancho Villa en una cárcel del Paso, porque les estaban haciendo esta desinfección con gasolina. Sí. Todos los motines que hay en lo que se llama el Plan de San Diego por la frontera, donde un grupo parece de ser de revolucionarios con ayuda de los carrancistas, se habla que posiblemente hasta espías alemanes estaban tratando de reconquistar toda la zona que les robó Estados Unidos a México en 1915, el Plan de San Diego. Hubo miles y miles de matanzas por los Texas Rangers. Lo que pasó en Bisbee, Arizona, cuando los obreros del IWW, que eran el sindical anarquista en Estados Unidos, los Wobblies le llamaban, con la mayoría de mineros mexicanos, los sacan, los echan en un tren y los dejan en el desierto, en el medio del desierto de Arizona. Todo eso era una guerra racial, race war, ¿verdad? Entonces la raza, la concepción racista, étnica, no nomás de mexicanos, pero estamos hablando de asiáticos, de afroamericanos, es un tema, bueno, que en la historiografía mexicana no creo que se trata. Ahora no se investiga tanto en la historiografía mexicana, un poco más en la historiografía norteamericana, ¿verdad? Cuando se habla de la frontera. Pero para allá está moviendo, ese es el giro historiográfico que estamos viendo, ¿verdad? Incluir esos temas que incluyo yo en mi libro, ¿verdad? Este libro tú lo estuviste en inglés hace 4 años, me imagino que ya estás trabajando en otro. Sí, así es. Ahora estoy casi es... O sea, esta es la traducción que salió ahora, ¿no? Sí. Esta es ahora estoy trabajando en una secuela. Así se dice, ¿no? Sí. Una secuela. Ahora estoy viendo El Paso y Juárez en los años 30 y 40. Pero mira, otra vez se usa la frontera como un lugar subversivo. Pero esta vez, en vez de ser más o menos los liberales, los magonistas, digamos los radicales, empiezan a venir... Gente no sabe, pero los sinarquistas, los movimientos de extrema derecha, usan la frontera en el principio, aunque sabemos que el sinarquismo pues, es Jalisco, la zona central, ¿no? Sí. Que tiene su base. Pero en realidad, otra vez la frontera viene a ser una base de operaciones, pero esta vez, en vez de ser una base de operaciones en contra de un gobierno de dictadura más o menos central, de derecha, del porfiriato, viene a ser un lugar donde se está tratando de atacar el gobierno de Lázaro Cárdenas, que lo ven como un gobierno socialista, de izquierda, etcétera, ¿no? Reformista. Entonces, muchos de los mismos revolucionarios de los cuales yo hablo en este libro regresan después de 1 o 2 décadas, pero esta vez con ideologías pro-fascistas, pro-Mussolini, pro-Franco específicamente,
pero a veces hasta pro-Hitler, ¿verdad? Y eso se me hizo muy curioso, ¿no? Como hay una revolución dentro de la revolución. Sí. Pero la frontera sigue siendo una franja subversiva. Entonces estoy viendo eso, estoy viendo la propaganda, la inteligencia y la creación de todas estas paranoias que en la frontera es subversiva no tanto para el gobierno norteamericano, sino también para el gobierno mexicano, ¿verdad? Es una zona de invasión, de ideas extranjeras, de ideas nazis, ¿verdad? Entonces eso me está fascinando mucho, los nazis mexicanos, ¿eh? No los nazis en México, sino los nazis. Pues ha sido un placer platicar contigo, David. Es un gran libro, me gustó mucho. Creo que abres muchas vetas de estudio, inclusive yo me aventaría a decir que de las partes menos estudiadas en México es la historia de la frontera en México. No, muchas gracias. Es un gran libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, te voy a recomendar Sí. que veas esta Indignity on the Border. Okay. No sé si has tenido oportunidad de verlo. No, y lo está en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube. Para los compañeros que estén viendo. Sí.